Hola, buenas tardes. Hola profesora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también, gracias a Dios, con un Qué poquito de frío. bueno. Sí, yo tengo mucho frío. De hecho, siempre me envuelvo para, como ustedes no me ven hacia abajo, pero yo siempre me envuelvo cuando doy la clase. Así Sí, que volvimos a los fríos de nuevo, parece. sí, es que ahora después de la lluvia viene el frío. ¿Cómo vamos con los contenidos? ¿Hemos estudiado? ¿Tenemos algunas dudas respecto de lo que hemos venido viendo? ¿De lo que estuvimos viendo en la clase pasada? Lo que hemos visto esta clase, me acordé que me quedaba una parte del ensayo anterior pendiente, pero es una parte nomás. Voy a buscarlo y se los voy a compartir, que es el ensayo 1 de segundo ciclo. Estuve leyendo el otro. Ah, Alcides, usted envió el ensayo que veíamos delante, ¿cierto? Sí, Para el segundo profesora, ciclo. está en el Ya, voy grupo. a, ya. Y el ensayo, y el otro es de la semana pasada. Que quiero También está. terminar, sí, es que quiero terminar ese Alcides para poder, había un texto que ahora me acordé que quedó pendiente. Pues lo voy a buscar y lo voy a, ese era el ensayo 1. Ensayo uno. Uy, ya, vamos a trabajar con este de ahora nomás y ahí vamos a ver, era la revisión de un ejercicio, pero de aquí a que lo encuentre voy a perder mucho tiempo. Ya, vamos a trabajar con esto entonces. Ya, esta clase vamos a trabajar con un ensayo y, o sea, a partir de la clase anterior nosotros ya comenzamos a trabajar los ensayos. Así que durante esta clase y las clases venideras vamos a trabajar pura comprensión de lectura y cuando tengamos que agregar algunas cosas lo vamos a ir agregando. Yo esto ya se los informé a ustedes, pero lo vamos a repetir también para irlo teniendo claro. ¿Ya? Y hemos ido viendo, los contenidos son los contenidos que hemos venido viendo desde, desde la semana pasada. Y tengo el otro, este está con otro, pero a ver, no, no es este. Se llama ensayo segundo ciclo. Y lo tengo. Ya, este era el que estábamos viendo en la clase pasada y que estuvimos viendo al final, vimos algunos elementos de los tipos de argumentos, ¿ya? Y estuvimos viendo esto y vimos también lo que eran las falacias argumentativas, pero lo que nos faltó ver en en esta guía fue el texto, ¿ya? Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de lo que eran, en este caso, nos centramos en el texto argumentativo, ¿ya? Y veíamos algunos tipos de como los aspectos de la estructura interna del texto argumentativo. Eso fue lo que vimos. Ya, y vimos lo que reforzamos la idea de lo que era la tesis, que era la idea que se defiende. Reforzamos también lo que era el argumento y lo que era un contraargumento para poder ir resolviendo, en este caso, estos ejercicios. Que este es como el más complicado de los que nosotros tenemos.
después el tema del título que se va a dar a conocer y después veíamos al final los tipos de argumentos, ¿ya? Y ahí fue donde nos centramos aquí en, en qué consistía la narración, en qué consistía la descripción, traía un dato extra acerca de la caracterización y veíamos también, en este caso, en qué consistía la argumentación, el tipo de texto. Y vimos los tipos de argumentos, hablamos del tipo de argumento apoyado por la autoridad, y cuando decíamos que está respaldado por un experto, y después veíamos el argumento de relación causa-efecto presenta un hecho, ¿cierto? Y como y las consecuencias de ese hecho, por eso se llama causa-efecto, las generalizaciones que en muchos casos se llega a una conclusión que es aplicable a ese resto de casos que está respaldado por un estudio y a que apela a los sentimientos que habla que intenta conmover al receptor. Entonces, en eso tenemos que ir viendo a cuál de esos corresponde y veíamos lo que era una falacia argumentativa, que es como el mal argumento construido que no tiene validez en el fondo. Y ahí decíamos que existe, por ejemplo, el de falsa autoridad, cuando hay un respaldo, cuando se utiliza una persona que no es experta en la materia para trabajar, es el contrario, ¿ya? Para validar aquello que se está diciendo. Aquello que se está diciendo, tenemos el de generalización apresurada, que es cuando de un caso particular se aplica a un general, que es cuando uno dice todos los adolescentes son así, todos los niños son así. Entonces ahí también se habla de una generalización apresurada. Y eso también es una falacia porque uno no tiene pruebas para poder darlo a conocer. Entonces veíamos esos contenidos y ahora lo que tenemos que hacer es determinar el tipo de argumento que se utiliza en el siguiente fragmento. Para hacer este ejercicio, no necesito yo leer la totalidad del texto, sino que basta con que yo lea el fragmento que me presenta el texto. Entonces vamos a leerlo para determinar cuáles son las posibilidades, qué es lo que tiene. Dice, la educación juega un papel esencial en la transmisión de valores y actitudes y es imprescindible que para cambiar esta situación se eduque a hijos e hijas potenciando la autoestima que supone el considerar que debemos ser dueños de nuestra propia vida y más aún que en el caso de las mujeres potenciar esta actitud desde el ejemplo. Entonces, vamos trabajando el descarte, que también nosotros lo trabajamos como una buena estrategia. ¿Hay una autoridad aquí que respalde la visión de la autora? ¿Menciona alguna persona experta para decir que podría ser de autoridad? ¿Está apelando a los sentidos para trabajar de los sentimientos? ¿Está basado en generalizaciones, o sea que de muchos casos lo transfiere a otro caso particular? ¿O hay una cuestión de causa y efecto? Entonces tenemos que ver. Dice, la educación juega un papel esencial en la transmisión de valores y actitudes, y es imprescindible que para cambiar esta situación se eduque a hijos e hijas potenciando la autoestima, que supone el considerar que debemos ser dueños de nuestra propia vida. Entonces fíjense aquí, dice que en la educación tenemos una causa, y la Profesora, educa, disculpe, dígame. es que usted nos tiene puesto ahora vida desechable, el lenguaje según la... Ah, ya, Entonces, por disculpe. eso estoy como perdida de lo que está hablando y dije, Ya, 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 bueno, gracias. ya, bueno. Gracias, gracias, gracias. Ya. Es que estoy tratando de terminar el de la clase pasada. Sí, Eso. sí, 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 pero Sí. No, que se lo agradezco, Paulina, porque yo veo lo que tengo en mi pantalla, ¿no? Ahora sí, ahora sí está bien. Por eso yo decía, ¿dónde? Y lo buscaba, ¿y dónde está y eso? este está peor que yo, si más perdida. No, yo creo que todos Perdón. mis compañeros, No, pero es que tienen que decirme, porque eso como yo yo nadie se veo. atreve, yo creo decir, por eso dice, Sí, no, no, díganlo nomás, es que yo, como ve yo como veo cosa mi que usted pantalla. está así como súper concentrada Sí. explicando y da como cosa decirle, hey, No, pare. dígalo, dígalo nomás, tiene que decirlo. La clase es para usted, no es para mí. Ya, se lo agradezco. Ya, entonces, repito, veíamos esto en la clase pasada, lo dejamos apuntado, ¿ya? Entonces, aquí están
Este es el argumento que tenemos que leer y tenemos que ver con cuál de estos requisitos cumple para poder clasificarlo, ¿ya? Entonces, veamos lo que está diciendo. Dice, si vas apoyado en la autoridad, tendría que haber alguien que esté diciendo esto, un experto, un neurocientífico, alguien así como importante que lo diga. Y aquí no menciona a nadie. Como no está mencionando a ningún experto, descarto. ¿Ya? Entonces, lo primero que hago ya lo descarto. Después, si está basado en generalizaciones de que de muchos casos se aplique a uno en particular, porque eso es la generalización. Ya, yo tomo muchos casos y yo los puedo aplicar a uno en particular, sería basado en generalizaciones. Si me está mostrando causas y efectos, entonces sería de relación causa y efecto, o causa y consecuencia, que es lo mismo, pero aquí me lo dan así. Y si apela a los sentimientos, entonces me quedan estas tres opciones. Veamos entonces qué es lo que dice. Dice, la educación. Lo primero, acuérdense, yo tengo que determinar de qué me están hablando en el fragmento. De aquí me están hablando de la educación. Y dice que la educación juega un papel esencial en la transmisión de valores y actitudes. Y es imprescindible que para cambiar esta situación se eduque a hijos e hijas, potenciando la autoestima que supone el considerar que debemos ser dueños de nuestra propia vida. Y más aún en el caso de las mujeres, potenciar esta actitud desde el ejemplo. Entonces, no está hablando de miles de casos y aplicándolos a un caso particular, por lo tanto, no es de generalización. Nos quedan dos, de causa-efecto y que apela a los sentimientos. ¿Está hablando de los sentimientos para tratar de hacernos sentir mejor o está hablando de las causas? Y está hablando de la educación, ¿cierto? Y dice que la educación es esencial, la muestra como una consecuencia, para transmitir valores. Dice que es imprescindible para cambiar esta situación. No sabemos qué situación porque no hemos leído el texto. Y que ayuda a potenciar la autoestima. Esa es la consecuencia de la educación o el efecto de la educación. Por lo tanto, ¿en qué está basando el proceso de razonamiento? En La las B. emociones, en la B, ¿cierto? En la causa y efecto. Ujú. Y está hablando que la educación transmite valores y potencia el autoestima. Ahora sí vamos a ver el texto para ver, vamos a ver qué es lo que más se nos preguntó. La estructura discursiva, si es narración, definición, descripción o argumentación. Vamos a ver a qué corresponde la idea en el texto, la siguiente idea. Si es un ejemplo, una demostración, qué es lo que es. El propósito del texto leído, ya, y que aquí ya habíamos sacado algunas, eliminado algunas opciones. Y nos quedaba convencer porque era argumentativo y criticar, que es dar a conocer como razones, eso es criticar. De acuerdo con el texto, ¿por qué debemos tomar decisiones centrándonos en nosotros? El tema del texto leído y a qué corresponde esta parte, si es la tesis, es un argumento o un contraargumento. Y dice, en la oración es imprescindible, tengo que reemplazarlo en el texto sin que cambie el sentido del texto por otra palabra. Entonces veamos qué dice. El texto se titula Egoísmo necesario. Nos educan para hacernos creer que debemos sacrificarnos por el bien de todos. Se nos dice que nuestro imperativo moral debe ser poner los intereses de los otros antes de los nuestros. Pero si bien es cierto que en el amor los demás deben haber, que en el amor a los demás debe haber entrega y cierto sacrificio, es bastante dudoso que convertir esta idea en la que guíe nuestra vida nos llene de felicidad. Entonces la autora dice que no está de acuerdo con que tenemos que sacrificarnos por los demás, dejarnos en último lugar. Pese a que también debemos tener en cuenta las consecuencias que puedan tener nuestras decisiones en las personas que nos rodean e intentar no dañar con estas a los demás, no podemos dejar que nos dañen a nosotros mismos. Si no aprendemos a tomar decisiones poniéndonos a nosotros en el centro de estas, no viviremos nuestra propia vida y correremos el riesgo de acabar viviendo como un instrumento para los deseos de los demás, sintiéndonos vacíos, ¿cierto? El hecho de relegar constantemente tu felicidad por la de otro
hace que acabes pensando que eres pequeño y que no mereces ni siquiera tu propia atención. Así te acabas convirtiendo en una persona carente de autoestima, que se deja llevar y que no es dueña de su propia vida. Con esta mentalidad de subordinación es como se educa en la mayoría de las sociedades a las mujeres. La educación juega un papel esencial en la transmisión de valores y actitudes y es imprescindible para cambiar esta situación, que se eduque a hijos e hijas potenciando la autoestima que supone el considerar que debemos ser dueños de nuestra propia vida, y más aún con el caso de las mujeres, potenciar esta actitud desde el ejemplo, o sea, decidir en función de nosotros mismos mismas. Aún así, como en la mayoría de nuestras actitudes frente a la vida, este planteamiento no debe ser llevado al extremo, ya que correríamos el riesgo de crear sociedades excesivamente individualistas e insolidarias. Tenemos que saber diferenciar cuándo es necesario sacrificarnos por el bien de los demás y cuándo ese sacrificio supone un dejar de ser nosotros o nosotras mismas mismos. Así pues, el egoísmo necesario no es más que generosidad con uno mismo. Se debe encontrar un punto medio entre la generosidad hacia nosotros mismos y hacia los demás, que nos permita desarrollar nuestra vida de forma plena y digna. Al fin y al cabo, para poder decir yo te quiero, hay que saber decir yo. Entonces, este texto es un texto argumentativo. ¿Se fijan? En donde ella está hablando de que tenemos que querernos para poder querer. Entonces, eh, a mí me gusta este texto, no sé a ustedes. Dice, ¿a qué parte del texto argumentativo entonces corresponde este párrafo? Aún así, como en la mayoría de nuestras actitudes frente a la vida, este planteamiento no debe ser llevado al extremo, ya que correríamos el riesgo de crear sociedades excesivamente individualistas e insolidarias. ¿Es una tesis, es un argumento o es un contraargumento? ¿Otro argumento? Muy bien, un contraargumento. Es una idea contraria, pero es para reforzar lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Un contraargumento. Y aquí, aún así, por el contrario, ahí está la postura contraargumentativa. ¿Cuál es el tema del texto entonces? Sabemos que el egoísmo, ¿cierto? Pero el egoísmo ¿y qué? Autoestima, dice aquí, debería decir autoestima. ¿Cuál será en este caso? ¿El egoísmo y la educación o el egoísmo y la autoestima? ¿De qué dice que depende que nosotros que seamos egoístas en el sentido de qué? ¿De olvidarnos de los otros o en el sentido de querernos nosotros para poder querer a los otros? Querernos nosotros para poder querer a los demás. ¿Y eso cómo se llama cuando yo me quiero y yo me valoro? Autoestima. Autoestima. Por lo tanto, ¿en qué se centra el texto? ¿Cuáles son las ideas en las que se está centrando? Sabemos En que el mujer, dígame Javier, en el amor propio, el amor propio. ¿Y el amor propio, cuál es la palabra para amor propio acá, en el texto? Estima, Muy el bien, auto. autoestima. le escuché. Sería egoísmo y autoestima. Entonces sería acá egoísmo y autoestima, ¿verdad? Porque de eso está hablando, de que ser un poco egoísta, querernos para poder querer. Y está aquí no, porque en el centro del texto no es la mujer, da como ejemplo a la mujer, pero es un llamado no solo a la mujer para que no digan que yo me estoy inclinando por uno de los géneros, qué sé yo, porque dice que nosotros y nosotras, ¿ya? Así que está haciendo el llamado que dice que la mayoría a la mujer, pero que también el hombre lo requiere. Después, por lo tanto, se descarta eso, porque no se centra solo en la mujer, se centra se habla en general. De acuerdo con el texto, entonces, ¿por qué debemos centrarnos en nosotros mismos? ¿Para qué? Al decidir pensar en mi bienestar. Dice. Porque cada quien decide su vida, porque la sociedad actual así lo requiere, así viviremos nuestra propia vida, porque así llegaremos a ser una sociedad menos egoísta.
Porque solo así viviremos nuestra propia vida. ¿cierto? Así lo dice el texto. Tomar decisiones en nuestra propia vida. Después dice, ¿cuál es el propósito del texto leído? Si es un texto argumentativo, ¿cuál va a ser? Aquí habíamos eliminado el expositivo porque teníamos una tesis, ¿cierto? Pues informar es propio del expositivo, así que lo sacamos. Divulgar también es propio del expositivo, por lo tanto es lo mismo. Y nos quedaba la B y la C, que es convencer que un grado de egoísmo es positivo y criticar la educación de las mujeres. ¿De qué está hablando? ¿De la educación de las mujeres o del egoísmo como algo importante? El egoísmo es positivo. Por lo tanto, acá. Aquí no es esta sería la respuesta correcta. Dice, por eso dice que el egoísmo es necesario. ¿A qué corresponde entonces la idea de esta idea en el texto? Es un ejemplo que respalda el argumento de centrar las decisiones en la persona. Dice, con esta mentalidad de subordinación, o sea, de estar al servicio, es como se educa a la mayoría de las mujeres. A la mayoría dice, no dice que a todas. Dice, entonces, ¿qué es esto? Es un ejemplo que respalda el argumento de centrar las decisiones en la persona, la demostración de un error educativo generalizado en el mundo. Un ejemplo de la subordinación femenina en la actualidad, la ilustración de las diferencias entre hombres y mujeres. ¿De qué está hablando acá? Dice, la mayoría, dice, es como se educa en la mayoría de las sociedades a las mujeres. No está diciendo todas, pero está diciendo la mayoría. ¿Se puede aplicar en general ese argumento, no? Sí, porque habla de varias sociedades. Muy bien, Andrés. Porque dice en la mayoría, ¿cierto? Es como se educa en la mayoría. Por lo tanto, ¿qué es? Vamos viendo lo que no es. La ilustración de las diferencias entre hombres y mujeres no menciona como abiertamente, aunque sí se entiende, pero la ilustración es cuando yo con palabras hago que el otro visualice la situación. Y acá no me hace visualizarla. Ya, por lo tanto, lo sacamos. Y acá me quedaría un ejemplo que respalda el argumento de centrar las decisiones en la persona. ¿Está hablando de eso? ¿De cómo se educa en nosotros mismos? ¿O está hablando de cómo se educa en general? Cómo se educa en general. Ya, por lo tanto, Andrés lo quitamos, ¿verdad? Entonces me quedan dos. La demostración de un error educativo generalizado en el mundo o un ejemplo de la subordinación femenina en la actualidad. Aquí hay que irse por el que tiene más cercanía con el contenido del texto, ¿ya, chiquillos? No por lo que yo crea o no crea. ¿Cuál sería? La C, un ejemplo de subordinación femenina en la actualidad. Pero no habla de la actualidad, mira. Mira, habla de la mayoría de las sociedades. Y ahí es donde tú tienes que sacar, Soledad, el contenido del texto. ¿Cuál se parece más al contenido del texto? ¿Cuál de los dos? Mira, si dice la mayoría, como dijo Andrés delante, Soledad, sí, porque habla, es que yo no le puedo marcar porque hay imagen, mira, pero sí, como habla de la mayoría, aquí está la clave, como decía Andrés delante. ¿Ya? Generalizado. Yo me puedo apasionar con la bandera del feminismo y qué sé yo, pero en ningún momento está hablando en este fragmento de la actualidad. No tengo de dónde tomarlo, pero sí me está hablando de la generalización. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo desde esa perspectiva puedo tomar esta alternativa, porque está demostrando cómo eso se genera o se propicia en la sociedad. Después, ¿a qué corresponde este fragmento? ¿Es una narración, es una definición o una descripción o una argumentación? Piensa que también debemos tener en cuenta las consecuencias que puedan tener nuestras decisiones en las personas que nos rodean e intentar no dañar con estas a los demás. No podemos dejar que nos dañen a nosotros mismos. ¿Qué está haciendo?
¿Nos está contando una historia, nos está definiendo o nos está describiendo? Una historia no nos está contando, ¿cierto? Por lo tanto, narración, en este caso, no tenemos estructura narrativa. Después dice definición. ¿Qué son? ¿Cómo son? Y un argumento que podría ser lógico, racional, afectivo, emotivo, pero no nos sitúa en un tipo de argumento específico. Esta es muy amplia. Entonces, como habla de argumentación, aquí esta la descartamos porque es muy amplia. Aquí debería especificar, en este caso, debería especificar el tipo de argumento, pero no lo hace, ¿ya? Habla de argumentación en general y eso es porque es el distractor, ¿ya? Entonces, como no especifica el tipo de argumento, si es lógico racional, afectivo emotivo, o si es un argumento por causa-efecto, o los que vimos delante, entonces no lo especifica. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Nos está distrayendo nomás, porque sabemos que el texto es argumentativo. Entonces descartamos la argumentación por la amplitud, la narración porque no nos está contando una historia. Es una Entonces, descripción, ¿verdad? entonces, ¿cuál sería, Paulina? Una descripción, Es una descripción. ¿cierto? Sí. Sí, es una descripción. Porque ¿cómo es? ¿Cómo es? Y aquí me está diciendo, pese a que también debemos tener en cuenta las consecuencias que puedan tener nuestras decisiones en las personas que nos rodean e intentar no dañar con estas a los demás, no podemos dejar que nos dañen a nosotros mismos. Entonces nos está dando a conocer cómo son las consecuencias de nuestras decisiones, ¿cierto? Y qué es lo que debemos hacer con ellas. Por lo tanto, está dando una descripción. Porque está definiendo, no está diciendo qué es una decisión, sino que cómo son o cómo deberían ser tomadas las decisiones en este caso. Por lo tanto, es una descripción. Acuérdense que por amplitud se omite también, cuando falta especificar la respuesta, cuando la respuesta no te dice nada en el fondo. También ahí yo omito. ¿Ya? Después dice, ¿qué tipo de argumento es el que se utiliza acá? A este ya lo hicimos, ¿cierto? De causa-efecto. Y ahí terminamos. Este texto es bonito, pero es enredadísima las preguntas que hacen son muy difíciles. ¿Se entendió la idea del texto? Sí, se entendió yo. Ya, vamos a pasar entonces ahora sí al otro, al de la basura que le había proyectado delante, que es el que con Alcides tenemos desde este que vamos a compartir ahora, lo vamos a usar también la próxima semana, porque no va a ser posible que lo terminemos de ver esta clase, ¿ya? Así es que la próxima semana igual vamos a usar esto. La idea es que si usted puede avanzar para ir revisándolos también, lo podemos hacer, o yo dejarle alguna tareilla por ahí. A mí no me gusta dejar tareas, ¿saben por qué? Porque uno como adulto tiene 1001 cosa que hacer. ¿O me equivoco? Cierto. Sí. Sí, y a veces uno tiene ¿No? el Y se tiempo pasa hablando así. el día y como que uno dice, ay, no estudié nada, o que repasa Sí, unos sí. 5 minutos. Y como que genera más estrés en lugar de ayudar. Entonces, Cierto. por eso yo prefiero que en la clase quede como súper claro todo. ¿Ya? Entonces uno se pone ansioso y se come la uña y todo eso. Ya, a ver, entonces, veamos este texto. Este texto es una narración, ¿ya? Si bien es cierto, acá no nos presenta como me podría dar la impresión de que fuera una narración no literaria, pero es una narración literaria, créanme porque yo lo leí, ¿ya? Entonces, vamos a determinar la estrategia de lectura y vamos a ir viendo entonces. Tenemos acá que es una narración literaria, vamos a poner aquí. Por lo tanto, si es una narración literaria, va a ser ficción y vamos a tener acciones y vamos a tener personajes, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener que nosotros determinar? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué sé? Eso es con lo que nos vamos a encontrar. Vamos ya a lo que vamos a leer y vamos a ver en este caso
lo que nos van a preguntar. Aquí nos preguntan por el tema. Si nos preguntan por el tema, aquí yo tengo que ver de lo que más se habla. Esto yo se responde de dos formas. Yo le pregunto al texto de qué o quién se habla y también tengo que ver cuál es el que más se repite. ¿Ya? El que se repite, en este caso, la idea que se repite, la idea repetida y que da curso al relato. Da curso, en este caso, al relato, a la narración. ¿Ya? Entonces, en eso me tengo que fijar para determinar el tema. El que siempre anda dando vueltas, el que va a generar el orden, el que va a ir generando como todo. Ahora están viendo el texto que yo tengo proyectado, ¿cierto? El tema del texto leído, eso están viendo ustedes en pantalla, Sí, ¿verdad? ahora sí, Ya, sí. ya, quedé como con miedo. Ya, después dice, ¿qué actitud muestra el hablante? Bueno, aquí debiera decir narrador, ¿ya? Porque estamos hablando de un texto literario, pero en algunos casos vienen así las preguntas. Entonces aquí, lo que tengo que buscar es la actitud, o sea, cómo se comporta. Siempre que nosotros hablamos de actitud, hablamos del comportamiento, ¿ya? De cómo se manifiesta, en este caso, frente a la actitud de su tía. Entonces, ¿cuál es su actitud, su conducta? Lo que provoca, en este caso, en el narrador, el comportamiento de la tía. Por lo tanto, tenemos que buscar qué es lo que hace la tía para poder saber la actitud que él manifiesta. Después dice, ¿por qué al emisor le pareció peor la respuesta de la tía que el hecho de tirar las calcetas? Entonces, ¿por qué? Si dice por qué, significa que la respuesta va a estar explícita en el texto. Acuérdense que puede ser literal o puede ser parafraseada, que parafraseada significa con otras palabras, pero está. Entonces la respuesta va a estar explícita. ¿Por qué le pareció entonces peor la respuesta de la tía, peor la respuesta que tirar los calcetines, que tirar las calcetas? ¿Por qué? Que tirar las calcetas. Después dice, ¿a qué se puede inferir de la conclusión del autor que indica la vida humana se ha vuelto desechable? Cuando me dice inferir, aquí lo que yo tengo que hacer es sacar una conclusión. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es sacar una conclusión de la conclusión. Es como paradójico, pero es así. Es en el fondo, ¿qué es lo que me quiere mostrar a mí el autor cuando me dice que la vida humana se ha vuelto desechable? ¿Con qué yo lo puedo relacionar? ¿Ya? ¿Con qué yo puedo relacionar en este caso esta mención? ¿Por qué lo voy a dar a conocer? Después dice, ¿cuál de los siguientes fragmentos corresponde a una opinión y no un hecho? Entonces tengo que buscar acá cuál se dice algo certero y no se manifiesta un punto de vista personal. Y esta yo la puedo hacer, estas que te preguntan por hecho y opinión, yo las puedo hacer aquí. No es tan necesario que yo precise de la lectura del texto. Por ejemplo, aquí dice, perplejo, recordé que los calcetines pueden coserse y arreglarse. Perplejo significa sorprendido. Y eso, lo que a mí me sorprende, ¿a ustedes también les sorprende o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente, ¿cierto? Por lo tanto, cuando dice perplejo, cuando da a conocer su sorpresa, ¿está mostrando un hecho o está dando a conocer una opinión, un punto de vista Opinión. personal? Ya, a ver, Una opinión sigamos. personal. Claro, y después dice, lo peor de todo fue su respuesta. Pero mijito, si ya nadie hace calceta. Y después dice, a mis pobres y viejos calcetines en la C, seguirán no solo los mocasines domingueros. ¿Qué pasa con esas dos? La B. ¿Tiene algún indicio de opinión la alternativa B? Porque estamos buscando, en este caso, corresponde a una opinión y no a un hecho. A ver, no. Lo peor de todo, ¿sabes qué? Esta pregunta está al revés, porque debería decir corresponde a un hecho y no a una opinión.
porque si no, no vamos a encontrar la respuesta, mira. Yo lo entendí así. Sí, 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 así sabe yo lo entendí Paulina así que sí, al porque revés. si no, no vamos a encontrar la respuesta, mire. Exacto. Sí. A ver, Paulina, explique. Ya, al tiro que me hagan las pegas. A ver, No, no. dele nomás, si usted lo tiene claro. ¿Ah? ¿Dónde más encontró opinión? Yo donde encontré opinión, Ujú. espérenme, aquí yo lo tengo acá. A ver. ¿Dónde más encontró opinión? A ver. Encontré opinión, a ver, lo cual del siguiente primero de Juan dice que no, eso no lo alcanza a hacer ya. Opinión, Mm, que lo peor de todo fue su respuesta, pero mi hijito si llena de ese calceta, o sea, Lo peor, ya, claro, ahí lo está, peor la B. ya. ¿Dónde más encontró opinión? Y la pregunta está mal hecha, corríjala, dele la vuelta, porque la pregunta está mal. ¿Ya? Y después, a mis pobres y viejos calcetines. ¿Ese es un hecho o una opinión? Si dijera mis viejos calcetines, sería un hecho. Un hecho ¿Pero qué, claro. pero qué está diciendo? Seguirán no ser los mocasines de mi Claro, pobres. entonces dice pobres. A mí, Como dice a mis claro, pobres, pobres. Ujú. es su visión en este caso de los Es calcetines. una Y opinión después de dice, es pobre o una no, opinión también, claro. claro. Entonces tengo perplejo, lo peor y pobres, todas estas están reflejando opinión. Pero la única, por eso es que yo les decía que la pregunta está al revés, que lo que hay que buscar es el hecho. Claro, porque lo único que me refleja el hecho es la que dice tía Warbeli, Sí, es difícil. Es difícil. Warberly, Sí, lo Warren. ha revolucionado todo. Esta es la única que me presenta a Sí, mí un hecho. Todas las hecho, demás van a era presentar opinión. opiniones. Sí, que es lo que usted me decía, que está al revés. Ya, pero ahí lo arreglamos, porque los otros son puntos de vista personales. Entonces, ¿qué se puede inferir de la conclusión? ¿Qué concluyó de la conclusión? Porque el emisor no le pareció la respuesta de la tía acerca de las calcetas. La actitud que muestra el narrador frente a la tía y el tema del texto leído, de lo que está hablando. Aquí el título dice Vidas desechables. Tía Waverly me ha tirado un par de calcetines a la basura, argumentando que tenían orificios en las puntas, que se me salían los dedos. Simplemente los desechó. Perplejo, perplejo, le recordé que los calcetines pueden coserse y arreglarse. ¿Quién arregla los calcetines ahora? Yo creo que no mucho. Que desde tiempos inmemoriales en nuestra familia se viene haciendo calceta. Esto es coser los calcetines rotos con ayuda de un huevo de madera que imita la forma de los pies. Yo me acuerdo que en mi casa era con una ampolleta. Después, pero no, la tía Waverly los tiró. Y lo peor de todo fue su respuesta. Lo peor de todo fue su respuesta. Viniendo de quien vino. Viniendo de quien vino. Pero mijito, si ya nadie, si ya nadie hace calceta, los calcetines rotos se tiran. Son tan baratos hoy en día. De hecho, me advirtió seriamente que no pretende enviar al zapatero mis mocasines de domingo, a los que hay que hacer unos arreglos en las suelas, pues están medio despegadas. Que no, se compra otros nuevos en el supermercado y ya. Y los pobres, nada, dice, a la basura. Los pobres no necesitan cosas rotas ni malas, sino en buen estado. En verdad, no sé qué pensar. Lo repite, perplejo, sorprendido, ¿cierto? Eh, como, sí, pues sorprendidos que uno no sabe lo que está pasando. Se supone que los mayores que nosotros son conservadores, pero tía Waverly se ha revolucionado. Todo le parece desechable, todo. Y así entonces a mis pobres y viejos calcetines seguirán no solo los mocasines domingueros, sino mi adorado chaleco rojo, el chal con el tartán Robertson, y horror de horrores, mi vieja bufanda oxoniense. Si la vida humana se ha vuelto desechable, aquí ya no está hablando de los objetos, ¿se fijan? Está hablando de la vida, como de las personas. Se ha vuelto desechable.
¿Qué se puede esperar para los otros estertores de la vida? O sea, para los otros problemas. ¿Qué se puede esperar para las demás? En el fondo. Entonces está hablando, ¿cuál es el tema del texto? Los recuerdos, los calcetines, los desechos, la familia. Y fíjense en el título también, Los desechos. de los desechos, sí. Los calcetines son como la excusa nomás, porque después habla de los zapatos, de la bufanda, de la vida, los desechos. ¿Qué actitud muestra el narrador frente a la actitud de su tía? ¿Cómo se muestra ahí? Sorpresa. Se sorprende, ¿cierto? Se sorprende. Que lo dice perplejo, sorpresa, lo repite. Después dice, ¿por qué por qué a él le pareció la respuesta de la tía? Le pareció más mala la respuesta de la tía. Tira las calcetas. O sea, lo peor fue la que viniera de la tía la respuesta. Eso fue lo que a él le molestó, le sorprendió más. Que por ser mayor debiera ser conservadora en sus Esa acciones. es la B. Sí. Sí. Por eso dice que se revolucionó la tía. Debería como aferrarse más a lo que tiene. ¿Qué se puede inferir entonces de que la vida humana se ha vuelto desechable? Mm, Fíjese que dice que la vida humana. la B. Aquí ya no está hablando de los objetos. ¿Se fijan? Aquí hay un cambio. Aquí ya está hablando de la vida humana. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con objetos lo sacamos. Que el autor ama sus calcetines y sus mocasines rojos. Esto era el personaje. Después dice la vida de las personas. Y aquí ya está hablando de las personas. Esto podría ser. Todo lo que todo por lo que lo recuerdo. une a su pasado se elimina. Finalmente se tirará a los viejos a la basura y la vida de las personas está formada por sus recuerdos. Pero no está hablando, dice que es desechable. Y cuando uno se queda con los recuerdos, quiere decir que uno no elimina. ¿Se Ujú. fija? Entonces aquí sería contradictorio con la alternativa que te está mostrando. Por lo tanto, lo sacamos. Y dice que la vida de las personas está formada por sus recuerdos. Y aquí dice que la vida se volvió desechable, o sea, se puede eliminar, que se puede botar. Entonces, ¿cuál nos queda? Que todo lo que lo une a su pasado se elimina o que finalmente se tirará a los viejos a la basura. ¿Qué es lo que quiere decir en el La fondo? Que todo lo que lo une a su pasado se elimina. O sea, elimina. por la Estamos ropa, ya, hablando ahí, por la ropa. ya, y que eso Ah, formará, claro, claro, porque eso tiene relación con el contenido del texto. del texto, sí. Ujú, porque el otro está muy alejado de lo que el texto está diciendo. Sí. Ya. Y la última que ya la habíamos hecho, que la tía lo ha revolucionado todo, que lo dimos vuelta, la pregunta la rearmamos. Es ¿Ya? la D. Entonces, claro, entonces en este caso usa los calcetines, pero nos hace pensar en que como nosotros nos hemos convertido en expertos en tirar cosas. Y veamos. Después tenemos este otro texto que es, este es una narración. Ya se los voy a decir yo. Es una narración y por lo tanto es una narración literaria en este caso. Se me pasa rápido la clase, yo me entusiasmo y de repente me doy cuenta que me pasé de largo. Entonces, acá en este caso es una narración, igual que la anterior, es una narración literaria. Por lo tanto, al igual que el anterior, vamos a buscar acciones, vamos a buscar personajes, lo mismo que sabemos siempre. Narración literaria. Y no vamos a repetir la estrategia porque ya la dimos hace un rato atrás. Ya, busco personajes, busco acciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a contar? ¿Y en qué me tengo que fijar? Me lo van a decir las preguntas. Entonces aquí, a 6 me pregunta de qué se trata el texto. Si me pregunta de qué se trata el texto, es lo mismo que me preguntara por el tema, ¿ya? De qué o quién se habla, cuál es el elemento que da curso en el fondo al relato.
¿Cómo reaccionan el narrador y su huésped cuando reconocen la forma que tiene la sombra? De nuevo, la reacción es una actitud, ¿cierto? La sensación que le provocan. ¿Que le provoca a quién? Al narrador y el huésped, la sombra. ¿Y qué de la sombra? La forma. En este caso, la sombra, la forma que la sombra tiene. De qué se trata el texto, la reacción del huésped y el narrador ante la sombra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una interpretación apropiada para el sentido del texto? El sentido global del texto. Cuando habla del sentido global, aquí, esta pregunta tiene una dificultad grande. ¿Cuál es la dificultad que tiene? Que cuando a mí me preguntan por el sentido global de un texto, yo tengo que buscar la alternativa. Esto es como lo hemos venido diciendo desde hace varias clases. Si te presenta dos versos, la alternativa correcta es la que tiene el contenido de los dos versos. ¿Se acuerdan de eso que lo veíamos la semana pasada? Si te presenta 4 versos, la alternativa correcta es la que tiene el contenido de los 4 versos y así. Si aquí te pregunta por el sentido global, la alternativa, la respuesta que yo tengo que buscar, debe incluir los datos del texto en general. Ya en el fondo debe entregar los datos que cubran la totalidad del texto. A eso se refiere con que sea global. La alternativa que yo busco, en este caso, tiene que tener relación con todo lo que a mí me va a mostrar el texto, no solamente con una parte. Voy a eliminar todas las alternativas que me muestren las que tengan solo la primera parte, solo la última parte, qué sé yo, porque lo que yo busco es el sentido global. Ahora, cuando me habla del sentido, ya eh, el, voy a ir poniendo aquí para que vayamos aclarando esto. Ya. Cuando a eso se refiere global, ya a la totalidad. Ahora, cuando me habla del sentido, voy a seguir acá poniendo otro dato. Cuando me habla del sentido, significa el sentido es como yo interpreto. Y en este caso, el sentido puede ser una enseñanza, puede ser una reflexión. Aquel mensaje posible que me va a entregar el texto. El mensaje que a mí me va a entregar el texto, que me deja pensando en torno a algo. Por ejemplo, en el texto que leíamos, el del egoísmo necesario. Ese texto, por ejemplo, el sentido pudiera ser que me deja pensando a mí que en ocasiones yo para poder querer a los otros necesito pensar un poco en mí y eso me va a ayudar a tomar mejores decisiones para los demás. Ese es el sentido global del texto. ¿Qué quiere decir eso? La enseñanza general que me está dejando el texto. En este sentido, porque cuando uno habla de los sentidos de los textos, habla de los sentidos posibles, o sea, una posible interpretación para el texto. Por ejemplo, cuando uno le cuenta la Caperucita Roja a un niño. Entonces, ¿qué entendió el niño? ¿Cuál es el aprendizaje? Un niño le puede decir a uno, mira, yo aprendí que no hay que hablar con extraños. Ya, eso es un posible sentido porque tú le preguntas y él te va a decir sí, porque Caperucita le dijo al lobo esto y no debió habérselo dicho y eso la metió al lío. Otro niño te puede decir, mira, yo en realidad entendí que el sentido del texto es que no hay que confiarse mucho y que la mamá era confiada porque la dejó ir sola al bosque. Y también tienes razón. Entonces, los sentidos son posibilidades que hay ante la interpretación de un texto. Pero aquí, ¿cuál es la dificultad? Que aquí te lo dan en las alternativas. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Tengo que buscar esa enseñanza, esa reflexión a partir de los enunciados que a mí me dan, que cubra la totalidad del contenido del texto. Y con esa alternativa yo me voy a quedar. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Ya, entonces a esa es a la que yo tengo que apuntar, ¿ya? Ahora, después, por eso me pregunta, por eso es una interpretación, porque la interpretación es lo que yo entiendo, ¿ya? Lo que yo capto en este caso del texto. Después me dice,
en la pregunta 9, ¿qué tipo de mundo muestra el final del texto? El final del texto. Ya, cuando hablamos nosotros de los mundos, siempre los mundos tienen relación con la narración. Los mundos son los mundos narrativos. Yo esto también se lo he explicado, pero lo vamos a recordar. ¿Ya? Siempre los mundos tienen que ver con la narración. Entonces, aquí, un mundo mítico, ¿cómo voy a saber? El texto que me están presentando es un mito. Y esto nosotros lo vimos. Para que sea un mito, tienen que haber dioses, tiene que haber origen de algo, ¿cierto? No es un relato que no tiene un tiempo histórico definido. Entonces, para que sea mundo mítico, tiene que ser un mito, ¿ya? Para que sea un mundo fantástico, aquí también, yo esto se lo mostré, debe haber un elemento que cause una ruptura o sorpresa, ¿ya? O sorpresa o miedo, espanto en el lector y en los personajes. El lector y personaje. Algo que, ¿cómo se ve esto del mundo fantástico? Es como un mundo común y corriente y de repente hay algo extraordinario que los demás personajes o que el mismo o los lectores no comprenden. Y eso es el mundo fantástico, ¿ya? Y el mundo cotidiano significa que la narración, por ejemplo, el de los mundos de lo desechable que acabamos de leer el primero, ese era cotidiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque muestra la historia del relato, muestra hechos o muestra sucesos que vamos a poner acontecimientos, que es la palabra precisa. Muestra acontecimientos que pueden suceder en la realidad, ¿ya? Por ejemplo, que una persona se aferra a sus calcetines rotos y no los quiera lanzar a la basura, eso es algo de lo cotidiano, ¿ya? Que no parece que te estuvieran contando una historia de ficción, sino que más bien parece que fuera un suceso real, pero es una narración, ¿ya? Ahora, el mundo incomunicable, esto no existe. Entonces, ese es para distraerte, para... Se me acabaron las opciones y pongo algo que no existe nomás y te confundo, ¿ya? Entonces, ese es el mundo, en lo incomunicable, en realidad, este aspecto de la incomunicación y la falta de armonía entre las personas se trabaja más en el género dramático, pero no en el narrativo. Pero los mundos son propios del género narrativo. Entonces, nos quedamos, como este no existe, ya nos van quedando 3 opciones y eso nos ayuda en el trabajo. Entonces, puede ser un mito, hay un elemento que rompe con el curso de la narración o te están contando un hecho que parece ser cotidiano. Y ahí voy a determinar a cuál corresponde. De qué se trata el texto, la reacción cuando ven la sombra y el sentido global del texto. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta la historia. Dice, la sombra del huésped. Aquella noche sostenía con mi huésped una interesante conversación. Advertí que estaba preocupado. Su mirada, dirigida hacia un ángulo de la habitación, manifestaba cierta angustia, pero como su sombra daba a ese punto, no descubrí nada extraño. Aprovechando un silencio, le pregunté por qué había dejado la milicia. ¿Acaso enfermó usted? Sí, respondió con tristeza, clavando sus ojos en un rincón del aposento. Fue algo nefasto, algo muy malo. Un misterio. Pronto hará 40 años. Si lo contara, me creerían loco. En aquel tiempo perdí toda mi alegría. ¿Habrá oído usted hablar de los yogis, a quienes se les atribuye poderes prodigiosos? ¿Sabe usted en qué consisten? Creo que en provocarse el autosonambulismo, volviéndose así insensibles, videntes. Exactamente. Cuando los vi actuar, quise desarrollar idénticas facultades. Este es el huésped el que está hablando. Quise desarrollar idénticas facultades. Puse manos a las obras sin pensar en consecuencias. Prodigiosamente logré ciertas capacidades. Pude dormirme y manejar mi voluntad en ese estado.
De a poco alcancé el desdoblamiento. Por curiosidad, una noche resolví ver mi doble, ver qué era lo que salía de mí. Lo hice. Cuando recuperé la conciencia, ver qué era lo que salía de mí. Cuando recuperé la conciencia, vi ante mí una forma al fondo de la habitación. Era la de un mono. Un animal que me miraba fijamente desde entonces no se aparta de mí. Lo veo constantemente. Siempre, siempre está ahí, mirándome, sin hacer nada. Es negro y melancólico. Su cara es como todas las caras de mono. No obstante, siento que se parece a mí. Notando mi perplejidad, de nuevo, se puso de pie. Voy a caminar para que usted lo vea. Observe mi sombra. Entonces tuve la más grande de las sorpresas. La sombra de aquel sujeto no se movía. Sintiendo la condena que sufría, tomé un papel y lo puse sobre la mancha. La sombra de aquel sujeto no se movía. Aquí, sorpresa. Por el tipo del mundo, eso sirve. ¿Ya? Rompe con el proceso del que se está narrando. Sintiendo la condena que sufría, tomé un papel y lo puse sobre la mancha. Con un lápiz describí la silueta de mi amigo. Cuando terminé, ambos palidecimos horriblemente. La raya trazada por mi mano describía una frente hundida, una nariz chata y un hocico bestial. ¿Qué es lo que dibujó en la sombra? ¿Qué es lo que había en la sombra entonces? ¿Qué era? Como Era un la mono. sombra de un mono. Era la sombra de un mono. Entonces, ¿de qué se trata el texto? De un hombre que se dedica a conversar con su huésped, de un hombre que por las noches se convierte en un mono, ese te deja como medio raro, de un hombre que tenía un cuerpo deformado o de un hombre que habla sobre un desdoblamiento. La D de un hombre que habla sobre un Sí, desdoblamiento. porque ahí fue donde vio al monoque, ¿cierto? ¿Cómo reaccionan cuando ven la sombra? ¿Con Con preocupación? con preocupación. Pero aquí veamos, si es, porque hay con preocupación o ¿Mm? con terror. Veamos bien, tenemos que fijarnos bien acá, porque la preocupación es como, ah, mira, pero el terror ya es cuando uno quiere salir huyendo, ¿verdad? Entonces acá es cuando tenemos que ver, ¿cuál de los dos? Porque usted tiene razón, es o preocupación o es terror, pero tenemos que ver a cuál corresponde. Aquí está. Cuando terminamos, terror, yo creo. Terror. A ver, ¿dónde? Terror, acá. Sí, Cuando ¿dónde terminé, lo ambos encontré? palidecimos Ahí horriblemente, está, ¿no es ahí cierto? está. Ahí está. Muy bien, ahí está. Aquí, palidecimos. Uno palidece cuando está con mucho, mucho miedo. Entonces, el sentido global, ¿cuál sería? El hombre se vuelve triste a medida que aumenta su conocimiento. El hombre actual proviene y ha evolucionado a partir del mono, ese muy buen distractor. El hombre tiene en su interior un lado oscuro que desconoce. El hombre prueba la amistad verdadera en los momentos difíciles. Aquí, ¿cuál podría ser? Tenemos que considerar el contenido del texto. Y aquí tenemos que sacarlas, podemos hacerla por descarte también. Saquemos las que no tienen nada que ver con el texto. A ver, ayúdenme. A ver, Ya, perfecto. Eso no tiene nada que ver, ¿cierto? ¿Cuál otra no tiene nada que ver con el texto? el A, A ver, veamos si es que... Ya. ¿Y cuál otra no tendría nada que ver con el texto? Pensemos. ¿Estos tipos eran amigos? No, no es no, amigo. No eran amigos. Es la C, ¿no es cierto? Sí, un lado oscuro que desconoce. Conocida la otra. Porque cuando el otro hizo el dibujo, porque habla de la sombra,
Ese es como el que se relaciona más, no es que esté así como tan en directa relación, pero es el que tiene, porque a medida que aumenta su conocimiento, en ningún momento, como dice Andrés, estaba hablando de eso, ¿cierto? Estaba hablando de este mono que tenía en el interior, en el fondo. Y ahí está, pues ve el interior y lo oscuro que él no sabía qué era hasta que lo dibujaron, que en este caso era la sombra. Ya, ¿y qué mundo muestra entonces? Yo puse Mítico, un mundo fantástico, puse muy yo, bien. ¿Y por qué? porque él se lo, o sea, él se fue, a ver, ¿dónde está? Acá, esto. Es que él se puso, él, ¿cómo se llama? Se puso a ver, dice que creo que en provocarse el autosonambulismo, volviéndose así insensible, evidente. Era, él se metió, Ya, se entonces, metió en el lío él solo. sí, solito. Entonces dice, de poco alcancé el desdoblamiento por curiosidad una noche, entonces es como fantástico lo que le sucedía, por algo. Claro, pero acuérdese que lo fantástico, y acuérdese el resto también, que lo fantástico tiene que ver con esta ruptura, ¿ya? Con el ¿Ya? paso del mundo cotidiano, de lo común y corriente, a algo que es no, que es extraordinario, que rompe con este proceso de lo cotidiano y que no tiene explicación tampoco, ¿ya? Exacto. Sino que es sorpresivo y es sorpresivo tanto para los personajes como para el lector. Y en este caso, ¿los personajes están sorprendidos, sí o no? Con la presencia de esta Sí, bestia y Sí, están aterrados. sí. Entonces, lo por lo pasó. tanto, claro, Andrés, por lo tanto, Andrés, ¿cierto? Es que yo ya le reconozco hasta el timbre. Cuando, por lo tanto, en este caso, estamos hablando del mundo fantástico. Muy bien. Fantásticos, como siempre, gracias por su participación. La próxima clase vamos a terminar de ver este ensayo, así que si los pueden imprimir, no sé si Alcides tiene algún mensaje. Eh, Y para trabajarlo ya, mira, nos quedan, sí, la próxima clase lo vamos a terminar, ¿ya? Así que si lo pueden tener, y para desarrollarlo también e irlo revisando, lo vamos a trabajar en clase, así que no se preocupen también. Si pueden avanzar igual, pues fantástico. Pero no es menester. Profesora, yo lo puedo Así, imprimir, ¿ah? Para el quien lo necesite. ya ven, ahí tenemos el buen ¿Sí? dato. ¿Se ve? Si lo necesitan, contáctense con el CIE nomás, porque ahí estamos ensayando. Y después yo le voy a mandar el otro al CIDE, para la Perfecto. otra semana. Ya ¿Ya? usted me lo envía. Bueno, Sí, así lo tenemos y lo tenemos con anticipación. ¿Ya? ok. Bueno, Ya. De ahí yo le voy a hablar interno al CIDE porque teníamos uno del año pasado que me interesa. ya, perfecto, me dice ¿Ya? nomás. Sí. ¿Ya? Ya. Ya, que estén muy bien, Bueno, que buenas tengan noches. Chao, excelente Gracias. buenas semana. noches. Buenas, Chao, chao. buenas Buenas noches. noches, profesora. Buenas noches, Que gracias. estén muy bien.